Martes 26 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a nuestro paseo matutino por la prensa, esta revista de prensa o un recorrido que nos lleva a las portadas, como bien saben, de los periódicos publicados en Córdoba, el Diario Córdoba, ABC Córdoba, el Día de Córdoba y también, como siempre, un vistazo a la prensa digital. Y como cada martes en este paseo nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días y un placer estar aquí. Director, como saben, del diario El Día de Córdoba. Bueno, hoy es un martes que es casi el lunes, cada uno sale por un sitio, como suele ser habitual los lunes, encuestas, estadísticas, informes, pero sí que hay información muy interesante. Empezamos, como siempre, con este primer vistazo. El decano del Diario de Córdoba habla de plazas concertadas de conciertos en centros de mayores, centros geriátricos. Córdoba solo dispone de 9 plazas concertadas libres en los centros geriátricos. Supongo que sería fecha de ayer, no sé cómo ocurre, igual hoy hay 8 o hay 10. Pero es un número que efectivamente pues tiene que preocuparnos. También habla de que el zoológico vuelve a rugir. No es que haya un león nuevo, sino que también ha llegado la revitalización, el regreso a la normalidad al zoológico de Córdoba. El diario ABC, el tema de apertura es de ámbito nacional, caso Isofotón, pero sí que un tema local, provincial, que nos interesa. Comienza la carrera por el rectorado de la Universidad de Córdoba. La foto es el acto oficial de la inauguración del curso universitario de Rabanales, el que estuvo el rey, por cierto. Hace una semana, foto de Álvaro Carmona. La que están viendo del León es una foto de Chencho Martínez en el diario Córdoba. El diario El Día ha cogido la Córdoba en verde. Las obras en los parques dejarán 100 hectáreas más de zonas verdes en la capital de Córdoba, que son muchas hectáreas. Ahora hablamos de ese asunto. La foto que firma en este caso Juan Ayala, Córdoba ya se prepara para la Navidad con ese árbol que es tradicional en la plaza del Pretorio o la plaza de España, no sé cómo se llama ahora esto porque han cambiado, le han puesto varios nombres a este enclave. Pero bueno, ya se están viendo los primeros adornos navideños después de que se resolviera el concurso con la empresa de siempre, con Iluminaciones Jiménez, que parece que no tiene rival en este sentido. Bueno, empezamos, si te parece, Juan, por el principio, llegaremos a este tema de la Navidad. El tema que aborda el diario Córdoba de las plazas de los geriátricos es un tema preocupante, como decía. La mitad, dice la información de este periódico, la mitad de los centros, de los puestos que se ofrecen, cuenta con subvención, una formación de Araceli Ruiz Arjona en el diario Córdoba. Yo no sé si es que en esa dicotomía entre el negocio, el servicio público, no ha quedado claro cómo atender a las personas que necesitan una residencia. Sí, bueno, el tema del concierto de plaza es un asunto muy recurrente en los últimos años, porque es verdad que hay muchos centros, tanto públicos como privados, que demandan ese concierto. Cierto es que se han ido aumentando las plazas en los últimos 10 años, pero conforme se van aumentando también se van ocupando, ¿no? Con lo cual quiere decir que ahí, pues, en fin, hay una necesidad de cubrir un servicio de atención a las personas mayores. El hecho de que solo queden 9, yo lo vincularía más a una cuestión de que no se han concertado nuevas plazas, que es un proceso relativamente fácil desde el punto de vista administrativo, que se puede ampliar en el momento que sea necesario y que incluso por vía de urgencia se podría hacer en una situación de extrema necesidad, ¿no? Yo creo que está bien este tipo de informaciones para dar un toque de atención a servicios sociales de que esto hay que solucionarlo y que el abanico de puestos en este tipo de centros pues tiene que ser mucho mayor y mucho más amplio para cualquier contingencia que pudiera ocurrir, ¿no? Pero bueno, insisto, yo creo que está bien que se den estos datos y que se cuente cuál es la situación real ahora mismo de la residencia, ¿no? Dice Araceli esta información que no llega al 7% de los mayores de la edad que le corresponde que ocupan residencia, es decir, que el resto prefiere vivir en su casa, que es una alternativa que yo creo que es la ideal. Claro, pero para esto hace falta también dinero. Hablamos de impulso a la ley de dependencia, ayuda a la ayuda domiciliaria,
mejor vale la redundancia, o las comidas a domicilio, en fin, hay una serie de recursos que podrían evitar que esas personas que al final acuden a una residencia lo hagan si estuvieran en su casa en los servicios necesarios. Es decir, que al final acudimos siempre a lo mismo, recursos por parte de la Administración. Sí, está claro que, el auxilio de la Administración para este tipo de iniciativas pues sigue estando ahí y sigue siendo imprescindible, ¿no? Entre otras cosas porque también es cierto que muchas de estas personas elijan el modelo que ellos quieran, y ahora si quieres hablamos de los distintos modelos nuevos que van surgiendo. Lo que sí es cierto es que el nivel de las pensiones es el que es, y que con ese dinero no hay suficiente si no hay una inyección de fondos o de la familia o de la Administración para que esta persona esté acogida. Recordemos que hay situaciones muy especiales, en fin, porque se trata de personas que tengan algún tipo de enfermedad o patología que necesiten cuidados, unos cuidados, en fin, mucho más minuciosos, pero lo que sí es cierto es que el auxilio de la Administración tiene que estar ahí, ¿no? Y te comentaba lo del modelo porque ya no solo está la residencia, ya van saliendo proyectos como los apartamentos de mayores, tutelados, sí. Claro, tutelados, que no solo públicos, como aquí tenemos en Córdoba, en Samaná-Arru, ¿no? Sino que también hay entidades, por ejemplo, como PRODE, que está poniendo estas pequeñas casas también en las que cohabitan vecinos, donde hay unos servicios comunes. En fin, yo creo que van surgiendo nuevos modelos de atención donde los mayores se sienten, digamos, de otra manera más cómodos. Hay quien opta por la residencia al uso y hay quien prefiere este modelo, ¿no? Pero al final yo creo que por nuestra propia cultura, sobre todo aquí en la zona sur, la tendencia mayoritaria es que los mayores pues ahora mismo pues se siguen quedando en casa y son las familias las que se encargan de su cuidado. Efectivamente, la familia, y como digo, la Administración, no por un tema de egoísmo de la familia, sino porque no siempre hay recursos suficientes, en horario me refiero, que hace falta una persona que se ocupe también de los mayores. Es decir, que muchas veces cuando hablamos de que el sistema colapsa, de que no hay dinero hablando de pensiones, de que no se pueden subir porque la hucha se agota, bueno, yo creo que hay partidas en las que nadie estaría en contra de que se incrementaran, porque hay servicios que son muy fundamentales. Hablamos de los mayores, hablamos de sanidad, hablamos de educación, y a veces entramos en un debate de se ha agotado el dinero, hay que recortar, hay que subir, hay que bajar pensiones. Me parece que por ahí había que buscar otro tipo de recursos, y no creo yo que sea la solución decir cómo se agota la hucha, o aumento la hucha con más edad trabajando, o recorto las pensiones. Pues no se puede inyectar dinero de vía presupuestaria como se hace en otros países. Claro, y luego recordemos también que en fin, que conforme va evolucionando todo, también hay nuevos sectores de empleo. La ayuda a domicilio hace 15 o 20 años era algo impensable, que pudiera ser un sector económico fuerte, y ya vemos que genera empleo, claro, que genera mucho empleo femenino además, donde hay empresas, o grandes empresas, grandes corporaciones de este país que incluso se han introducido en ese sector, y que luego a través del sistema también de cooperativas pues se está trabajando, y es un sector que está dando muchísimo empleo, y que además en las zonas rurales está fijando a la población, porque son muchas las mujeres que tienen que atender, que van casa por casa atendiendo a estas personas, que además pagan una cuota, aunque la pague la Administración, pero de luego la hemos sacado de la espiral del desempleo. A mí me parece que todo eso pues, podrán salir en el futuro, pues desde luego nuevas fórmulas para trabajar y de empleo, también ligadas a la atención a la tercera edad. Efectivamente. Bueno, pues esa toca la atención que decía Juan a la Administración, porque además todos vamos a pasar, esperemos, todos vamos a pasar por esa edad a la que necesitemos auxilio de la Administración para completar nuestro ciclo vital. El diario ABC aborda el asunto de la elección a rector, que no será ahora, será en mayo, probablemente en mayo, quizá incluso más adelante. Se supone que en mayo es una fecha habitual para cuando toca renovar. Este mayo próximo, Gómez Villamán no puede repetir, lleva ya 8 años como rector, con lo cual toca relevo. Y hasta ahora hay 2 precandidatos, no sé cierto si quiere el plazo de presentación, porque el proceso todavía le queda unos meses. Ya se apuntan 2 nombres, el nombre de Julieta Mérida, que es vicerrectora actualmente, y el de Manuel Torralbo, que bueno, que es un hombre que ha sonado ya en otras ocasiones como candidato a rector, que ocupó cargo en la universidad, fue director general de la Universidad de la Junta de Andalucía, fue concejal del Ayuntamiento de Córdoba, no tiene cargo dentro de la Universidad de Córdoba, pero sí que tiene también una importante experiencia de gestión. No sé si es muy pronto para decir que han empezado las hostilidades o que son los 2 candidatos, porque queda muchísimo tiempo. Bueno, no sé si hay
ahora mismo hostilidades o la habrá en el futuro, no lo sé. Pero lo que sí es verdad que en las últimas elecciones al rector siempre aparece la figura de Manolo Torralbo, ¿no? Siempre está, yo creo que en las 3 últimas siempre ha aparecido su figura o ha estado ahí. Bueno, yo coincido contigo en que el camino todavía es largo. Es verdad que ya hay algunos nombres que ellos mismos se han posicionado como posibles candidatos, pero que todavía no hay nada hecho. Supongo que esto es un trabajo de mucho contacto interno, de hablar con el estudiantado, con el PAS, con el resto de compañeros que forman parte de los docentes, en fin, que es un proyecto largo y supongo que estarán moviéndose, ¿no? Y es verdad que Come Villamando en este caso no puede repetir por estatutos al frente de la universidad, y que se abran este tipo de situaciones es lo más normal. Pero coincido contigo que tal vez sea un poco pronto, sobre todo cuando está recién iniciado el curso. La pandemia todavía no se puede dar por finalizada, puede haber algunos cambios todavía en el sistema, en fin, vamos a esperar, pero es verdad que esos 2 nombres están ahí y se viene hablando de ellos desde hace ya algunas semanas, ¿no? El caso de Julieta Mérida, es mucho correr, sería la primera mujer rectora los 50 años de la Universidad de Córdoba, pero es que casi no hay ni candidata. Yo creo, hago así memoria y me cuesta encontrar una mujer candidata siquiera con peso al rectorado. Sí, yo no lo recuerdo ahora mismo, seguramente a lo mejor la ha habido, pero ahora mismo a la memoria no, cierta, claro, me refiero. Pero bueno, sí, el perfil de Julieta, de luego, sí puede dar para ser rectora. Yo creo que se lleva hablando desde hace algunos mandatos de que ya toca a una mujer, pero al final eso no se ha concretado en una candidatura concreto y hubo una persona de peso que pueda llamar la atención para el puesto, ¿no? Julieta Mérida es catedrática de Química. Habitualmente las carreras de ciencia suelen tener, y de tecnológica, suelen tener más peso que la de letras, ¿no? Manolo Torralbo es profesor catedrático en la Universidad de Magisterio, en la Ciencia de la Educación. Bueno, eso lleva un punto a su favor, pero todavía queda muchísimo la carrera esta. Sí, podemos encontrarnos con muchas situaciones, incluso, no sé, esto es un poco como la política, ¿no? Tanto que haya un tercero en discordia, como que haya, que yo no lo descarto, vaya por delante y ya lo veremos en las próximas semanas, yo no descarto que haya una tercera persona en discordia, o que incluso entre las candidaturas pueda haber algún tipo de acuerdo y demás, en fin, todo es posible, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Por las portadas, el diario El Día, les decía, habla de zonas verdes. Cantador hace un reportaje, un recorrido por los proyectos que hay, algunos en marcha ya y bastante avanzados, otros todavía están en fase de redacción, para incrementar hasta en 100 hectáreas en las zonas verdes de Córdoba. Por ahí he leído hoy, esta mañana, una entrevista que hace, creo que en Córdoba hoy, a un climatólogo que habla de los microclimas. Y es verdad que las zonas verdes pueden ayudar a combatir el cambio climático, porque está demostrado científicamente que no solamente mejora la calidad del aire, no solamente es más agradable para el paseo, sino incluso reduce un par de grados o 3, sobre todo habitantes. Yo no tengo más que un experimento. El día de calor de agosto pasen por el Parque Cruz Conde o por Colón, verán qué diferencia hay entre pasar por la acera o por mitad del parque. Creo que es importante que Córdoba se dote de zonas verdes y hay 5 proyectos muy interesantes. Sí, yo creo que aquí hay una voluntad municipal por incrementar las zonas verdes, no solo de este gobierno actual, sino yo creo que de anteriores corporaciones. Creo que eso se ha ido fraguando a lo largo de los últimos años, y bueno, ya se van concretando algunos proyectos. Yo creo que ese aumento de las zonas verdes, 100 hectáreas, incluso tenemos superficie para que sea más, pero también es verdad que esto necesita una inversión en infraestructura y una inversión pública cuantiosa, que ahora mismo se está haciendo, pero bueno, que yo creo que en estos parques o en estas nuevas zonas, más allá del cinturón verde que está preparando la Junta, sino lo que es el Patriarca, el Parque del Flamenco, en fin, el del Canal y el de Levante. Pues bueno, yo creo que ahora mismo, con lo que tenemos sobre la mesa, se puede dar un primer paso importante, y a partir de ahí pues pensar en ampliaciones y en nuevas zonas verdes. ¿Por qué no? Estamos rodeados de un entorno natural como el de la sierra, que de alguna manera también estas zonas verdes tienen que servir para integrar lo máximo posible la sierra en nuestra Córdoba, y el cambio climático, que en fin, que era una cuestión casi
de 4 genios incautos hace 10 años, hoy día yo creo que nadie lo discute. Las políticas ambientales, como las que estamos hablando de zonas verdes, ya no pertenecen a ningún partido ni a una causa militante, sino que se asume prácticamente por todas las formaciones políticas, con lo cual yo creo que este tipo de proyectos pues tienen que tener el respaldo de todo el mundo y que se pongan en marcha lo antes posible. Yo por ponerle una mácula al proyecto o a esta planificación de zonas verdes, están todas en la parte norte de la ciudad, básicamente. O sea, si empezamos Parque de Levante, Parque del Flamenco, Parque del Canal, Parque del Patriarca, y se nos olvida poner algún parque en la zona sur, que creo que es la gran perjudicada de esta pedrea de zonas verdes. No sé si hay algún proyecto que a mí se me escape para dotar también los barrios del sur de zonas verdes. Bueno, yo creo que ahora mismo sí, con la ambición que tienen estos, no, pero desde luego tiene que programarse de cara al futuro, ¿no? Es verdad que la zona sur tiene más cercana el río, yo creo que aprovechar también esas posibilidades que da el río y aunque parezca increíble, pero el río también delimita mucho lo que es la parte hacia el sur, parece donde ya se inicia ese paisaje de campiña, donde es más complicado, muchísimo más complicado la construcción de zonas verdes, pero desde luego no se puede descartar, y coincido contigo que también hay que pensar en la zona sur y en un pulmón propio para la zona sur que perfectamente se puede encajar en la ciudad, ¿no? Está ahí la zona un poco de Miraflores que se intentó, pero bueno, parece que eso no tiene las dimensiones de lo que concebimos como una gran zona verde, ¿no? Pero coincido contigo en que eso se debería de planificar también. El Parque del Arenal, que al final eso no es ni un parque ni nada, nunca ha sido un parque realmente, pero que ahí se concibió inicialmente como un parque donde la feria iría empotrada un poco con el recuerdo de la Victoria, con las casetas entre un bosque. El bosque nunca se produjo, pero incluso había otros proyectos que yo recuerdo en la zona del Arenal más adelante, de río arriba, incluso en la época de José Mellado se habló de organizar allí algunos temas de ocio, también relacionados con el medio ambiente, y luego también está en la otra orilla del río, que yo creo que es una zona interesantísima, igual que hay un camino que recorrería la sierra, este camino de la Vía Verde por la sierra, también hay caminos por la campiña, un camino que parte de Carretera de Castro hasta Montilla, hasta Santa Cruz, hasta Ategua, o sea, caminos que se pueden también recuperar. Aquí se van a plantar 500 árboles en el Patriarca solo, a lo mejor con plantar un poco de árboles en esos caminos, también se recuperaría esa zona. Sí, yo insisto, hay iniciativas, desde luego se pueden desarrollar proyectos con acciones puntuales como las que tú planteas, e incluso seguramente hay espacios donde se pueden diseñar iniciativas muchísimo más ambiciosas, y por supuesto la zona sur, la zona de campiña, reconozco que tiene más complejidades a la hora de este tipo de actuaciones, pero de luego no hay que descartarlas, ¿no? Sobre todo en proyectos siempre ligados un poco al río y también al paisaje de campiña, que bueno, que aunque nos parezca un poco más feo, entre comillas, también tiene su atractivo, ¿no? A quien le gusta mucho la campiña, y sería incluso un aliciente turístico que no se puede descartar. Hablando de turismo, da hoy a veces, lo ha dicho todos los periódicos, la estadística del mes de septiembre del turismo en Córdoba, sube 63.000 pasajeros o viajeros, pero todavía muy lejos de los 100 y pico mil que hubo en el 2019. Hubo 85.000 en el 2019. Empieza la temporada baja en los 4 meses malos de Córdoba, octubre, noviembre, son meses regulares para Córdoba. La recuperación a la realidad, hemos visto fin de semana pletórico, e incluso en puente local, o sea, no hay que achacarlo a los turistas que vinieran, ¿no? Parece que el turismo se recupera, también ahora hablamos de un dato de vidas turísticas, pero no sé si al ritmo que se esperaba o que está haciendo el resto. Bueno, yo creo que el dato de septiembre hay que tomárselo un poco con cautela, ¿no? Y ligarlo también a lo que es el mes de octubre, que yo creo que va a ser muy bueno en Córdoba. Se pensó con un ascenso, con datos insospechados en un agosto en Córdoba, ya lo vimos, septiembre va mejorando y yo creo que octubre va a ser todavía mejor, ¿no? No sé si vamos creciendo al nivel de otras comunidades, de otros territorios, pero tengamos en cuenta que el verano para nosotros siempre ha sido temporada baja, ¿no? Claro. Con lo cual podemos exprimirlo hasta donde podemos, con iniciativas como hemos visto en este mes de octubre, primero porque se han organizado esas iniciativas y segundo porque la climatología ha acompañado. Podría haberse dado el caso de que haya
un mes de octubre o una segunda mitad del mes de octubre lluviosa o con chubascos y entonces seguramente muchas de las iniciativas pues en fin hubieran estado menguadas, ¿no? Es algo a lo que te tienes que asumir. Por eso digo que habrá que esperar a los datos de octubre para hacer un compendio un poco de todo lo que ha sido el verano y esa evolución. Aún así los datos son positivos, claro que sí. En cualquier caso creo que tenemos un turismo muy estacional todavía, no somos capaces de romper esa estacionalidad. Hablamos antes del turismo verde o la posibilidad que da, no el Parque de la Somadilla, pero sí la ruta del Cinturón Verde de Córdoba o estos caminos por la campiña. Hoy trae, lo he leído en Cordópolis, creo, un reportaje que hacen en Cordópolis sobre el necroturismo. Bueno, empieza ahora Mundamortis, creo, Monturque, ¿no? Correcto. Y con esa excusa, María Berral hace un reportaje sobre esta jornada de, bueno, el Día de la Muerte, el Día de Difuntos y tal, ¿no? Creo que Córdoba, lo hemos visto en otros sitios, yo no soy especialmente forofo de turismo de muerte, de esto, ¿no? Necroturismo, pero bueno, no hay que cerrar ningún camino. No, yo creo que Monturque lleva trabajando en Mundamortis desde hace ya algunos años. Es verdad que su cementerio está en 13 edición, es la tercera edición ya. Está en una red de cementerios europeos que están declarados, que tienen algún tipo de protección y demás. Y bueno, es un atractivo más. A ver, hay turistas para todo y también hay quien le resulta atractivo este tipo de visitas o este tipo de rutas en torno a los cementerios. ¿Por qué no? Yo creo que después de Mundamortis hay algunos municipios que también se están sumando poco a poco y al final pues se va a convertir pues en eso, en un atractivo más, pues como ha hecho Monturque, como se puede hacer en otro municipio. ¿Por qué no? Yo coincido contigo, no es precisamente lo que más me atraiga a título personal, pero reconozco que ahí hay una demanda también. Además hay una cosa quizás sea un cambio de paradigma, porque solemos ver, sobre todo en Andalucía, el cementerio como un lugar de descanso de los difuntos, como un lugar de reposo, como un lugar de dolor, de llanto, pero en otras civilizaciones, en culturas, es un homenaje a las personas que están allí reposando. Y en Córdoba, el Cementerio de la Salud, una serie de mausoleos, que yo creo que se ha abierto al público con una ruta sería muy interesante. También el de San Rafael, donde está, por ejemplo, la tumba de Romero de Torres, que está un obelisco muy raro y que pasa muy desapercibido. Hay un cementerio en San Rafael de homosexuales de la época cuando se apartaban, hay un cementerio de americanos, es decir, que hay una serie de recursos turísticos interesantes. Si cambiamos un poco el paradigma y dejamos de ver un cementerio, un sitio al que ir a llorar, para ir a honrar a quienes están allí. Sí, yo creo que todo depende un poco de la visión que se tenga. Es verdad que en nuestra cultura, por nuestra manera de interpretar el fallecimiento de un ser querido, tal vez nos cueste más, pero bueno, en otras culturas, no sé, la más llamativa tal vez sea México, ¿no? Donde es un día de fiesta con los difuntos y de los muertitos, le llaman. Como aquí puede ser nuestro día de San Rafael, pues en fin, ellos celebran así el día de los difuntos. En fin, yo creo que es una cuestión más cultural que otra cosa, pero que cuesta. Aún así, reitero, cada vez hay demanda y este tipo de iniciativas como las que tú planteas son perfectamente que se pueden llevar a cabo y no son excesivamente costosas tampoco. La empresa, en Mundamortis, ha tenido que acudir a una empresa malagueña que se llama Eventos con Historia para una recreación allí en las catacumbas romanas, que en el cementerio de San Rafael, el de Monturque, porque no hay aquí nadie. Aquí tenemos el Teatro Park, que representa a Juan Tenorio, que empieza creo que mañana, por cierto, el jueves, y poquito más. No hay esa cultura del necroturismo que bueno, que está por explorar. Hablando de turismo, también en Cordópolis hace Juan Velasco un recorrido por la recuperación de la vivienda turística, del alojamiento turístico. Va despacito, lectura la lenta pero progresiva recuperación de la vivienda turística. Se desplomó durante la pandemia y además parecía que era un tema estructural, porque muchos propietarios de vivienda turística apostaron por el alquiler de larga duración y parece que eso era el fin de la vivienda turística. Ahora está recuperándose una actividad que, bueno, visto este fin de semana, parece muy lucrativa. Sí, yo creo que en cuanto haya movimiento de viajeros y haya demanda, el resurgir de la vivienda turística va a ser una realidad, o está ya siendo una realidad, ¿no? Hemos visto, los que hemos paseado por el centro, hemos tenido oportunidad de verlo, que prácticamente los hoteles estaban llenos, con ocupaciones de hasta el 97% en algunos casos. Lo cual lleva a que haya personas que quieran venir a Córdoba, no puedan hospedarse en un hotel y recurran a la vivienda turística, o viceversa, primero opten por la vivienda turística. Yo creo que es un sector que va a resurgir, vamos,
va a resurgir después de, yo creo que no ha estado nunca inactivo totalmente, pero sí en una situación de stand-by por la pandemia que se va a recuperar sin ninguna duda, vamos, no tengo ninguna duda al respecto. Hay un dato significativo, las viviendas ocupadas por menos de 3 meses, que es el periodo que se marca para ver si es de larga o corta duración, han pasado del 18 al 5% en apenas 6 meses. Hace 6 meses las viviendas que se ocupaban en un 17% para largas ocupaciones de un año o más, y ahora apenas el 1% y el 5% para más de 9 meses. Es decir, que se está volviendo al alquiler del fin de semana, alquiler de semana, que bueno, si se consigue llenar toda la semana es mucho más interesante, más rentable que el alquiler de larga duración, que aunque sean caros, son 600, 700 euros al mes, mientras que alquilándolo de 10 en día se saca un dinero. Sí, yo creo que sí. Aquí lo único que hemos echado de menos, o que seguimos echando de menos, y lo hemos hablado en el programa en alguna vez que otra, es que desde luego este tipo de ofertas no pueden afectar a lo que es el mercado del alquiler para vivir o para convertirlo en un hogar, sobre todo para jóvenes o en fin, o incluso para personas mayores, ¿no? Yo creo que hay que compensar de alguna manera para evitar que ese boom, en fin, estamos viendo fenómenos un tanto extraños como por ejemplo en el centro de Madrid, ¿no? En el entorno de Gran Vía, donde prácticamente no hay vecinos y casi todos son pisos turísticos, ¿no? Entonces de alguna manera habrá que regular también eso cuando llegue el problema, que supongo que algún día llegará también a Córdoba, ¿no? Bueno, por rematar el tema del turismo, o por hilar, no lo sé, este fin de semana ha habido un nuevo repunte en los contagios. Parece que estamos condenados a esto, ¿verdad? Abrimos un poco la mano y empezamos a coger movimiento a las calles turistas, y se ha disparado por casi 11 puntos la cifra de tasa de incidencia en Córdoba capital. Sí que por debajo de los 50 casos por 100.000, pero ya estamos en la raya, en 46,9. Yo no sé si está vinculado, primero se vinculó al brote de la prisión, la verdad que muy concentrado, pero hubo ahí un centenar de personas afectadas. También se vincula con el regreso de los pequeños a los colegios, personas asintomáticas todas. De hecho, ayer había 9 pacientes ingresados a la provincia de Córdoba, 9, y 2 de ellos dos en la UCI y 7 en planta. 7 en planta, me parece que no sé de cuándo no había solo 7 pacientes en planta COVID. Es decir, que sube la cifra, se contiene la presión asistencial, pero una preocupación tiene que haber, porque esa relación apertura-contagio es evidente. Sí, creo que lo hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Que esto podía ocurrir en el momento en que abríamos la mano, abríamos el famoso grifo, la relación entre personas va aumentando y nos podemos encontrar en estas situaciones. Lo mejor, yo creo que el dato lo has dado tú, el impacto o la gravedad de esos casos, pues en fin, prácticamente ninguno, es mínimo, ¿no? De hecho, las personas hospitalizadas son muy pocas, en la UCI casi nadie, y yo creo que es lo mejor que podemos contar. Y yo, mi único temor personal es ver cómo evolucionan estas nuevas variantes que van apareciendo, casi todas en la isla británica. Desconozco el porqué, supongo que alguien nos lo tendrá que explicar alguna vez, pero si te fijas, la mayoría de nuevas variantes vienen de allí, desconozco las razones, y que luego pasan al resto del continente europeo, ¿no? No sé si alguna de esas variantes puede generar algún tipo de problema o de situación grave desde el punto de vista epidemiológico. Espero que no, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, este pequeño repunte, incluso que pasemos de los 50 casos, se va a dar seguramente en algún momento y a lo largo de los próximos meses, pero tendremos que saber leer esa cifra en función del número de personas hospitalizadas y que estén en la UCI, ¿no? Hablando de vacunas, ya se ha aprobado, parece, la segunda dosis para quienes se le administró vacuna de Janssen. Fueron muy poquitos, por cierto. Aquella que era monodosis, va a tener que recibir una segunda dosis, parece que será de Moderna o de Pfizer. También está la tercera dosis, la de refuerzo, recuerdo, a las personas mayores y a las personas inmunodeprimidas. Y también se está hablando ya de una tercera dosis para quienes recibieron la de Moderna. En fin, parece que la campaña va enganchándose con un buen ritmo. No hay problema ahora de saturación y mucho menos en los centros de salud, porque es un goteo continuo, pero estamos incrementando la inmunidad, sobre todo en personas que la están perdiendo, bien, como decía, porque tuviesen problemas de una inmunodepresión o porque por su edad generan peor los anticuerpos.
Sí, estamos viendo que a lo mejor también esos estudios que eran muy previos cuando se empezó a administrar la vacuna, pues bueno, la efectividad de la misma, pues claro, con todos los respetos no es igual el desarrollo de una vacuna en un tiempo récord como se ha hecho, si se compara con otro tipo de vacunas para cualquier otra enfermedad donde hay unos estudios temporales muchísimo más amplios. Entonces, es verdad, pueden ir apareciendo situaciones como que la efectividad de la vacuna, pues bueno, no sea el previsto en un principio y haya que ir a estas dosis de recuerdo, ¿no? Yo creo que mientras que existan dosis suficientes, la Administración, la Unión Europea pueda y quiera ir asumiéndola, pues hay que administrarla, ¿no? En el caso de Janssen, pues bueno, es verdad que fueron muy pocas personas y se puso en una población muy concentrada que es fácilmente localizable. Y creo que apostar por una tercera dosis, que al final, a lo largo del próximo año, yo creo que va a llegar prácticamente al resto de la población. Bueno, mientras que la vacuna siga avanzando, parece que la protección nos garantiza que se va reduciendo las hospitalizaciones, los contagios y también los ejemplos de fallecimientos. Felicidades a Aceitunas Torrent, elegido alimento o premiado en la gala de los galardones Alimentos de España. Aparece la portada del Diario Córdoba. Y para terminar, muy telegráficamente, el tema de la Navidad, que está aquí ya. Córdoba tiene siempre el dilema de todos los años: hay que apostar por una Navidad o hay que rendirse, porque es verdad que hay grandes destinos cerca, el de Málaga o más lejos el de Vigo, donde no se puede competir. Entonces, ¿hasta qué punto hay que hacer Navidad para nosotros o para buscar gente de fuera? Yo creo que la Navidad, mi opinión personal, la que yo recuerdo de jovencito, con los arcos por las calles y con tal, era suficiente. Yo no sé si ese derroche de luces y de sonido y de espectáculos merece la pena, no lo sé. Bueno, yo creo que los números, sobre todo del primer año, de ese espectáculo en Cruz Conde, pues yo creo que avalan que se pueda desarrollar, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ser un acuerdo entre, sobre todo, el sector del comercio y la hostelería, que son los que más se pueden beneficiar de este tipo de iniciativas, junto con el ayuntamiento. Y si lo ven viable, pues bueno, tendremos que seguir apostando. En caso de que vean que no es así, pues no. La cuestión es que nosotros tampoco es que queramos avanzarnos ya a lo que es la Navidad, sino que es que ayer mismo comenzaron ya la instalación tanto de la estrella en el Pretorio, en la zona del Pretorio, como en Cruz Conde. Los camiones pues ya están entrando y saliendo, poniendo todas las estructuras para luego formar o poner lo que es el espectáculo navideño, ¿no? Como decíamos ayer en tono irónico en la redacción, Miliki vuelve. Entonces, bueno, porque nosotros somos de los que lo sufrimos en la redacción, pero bueno, vuelve Miliki y vuelven alguna que otra estrella. Y a mí me parece que hay que apostar si de verdad hay sectores económicos que generan empleo, en este caso el comercio y la hostelería, que se pueden beneficiar de ello. Hay que recordar, antes de que lleguen las críticas de lo feo que son las cosas y de lo cutre que son las cosas, cuando si es que llegan, que la inversión que se hace en Málaga y en Córdoba no es ni parecida, y que la inversión que se hace en Málaga, una parte importantísima la aportan los empresarios que, como decía Juan, se benefician luego de la llegada de turistas, el sector hostelero, el sector del comercio. En Córdoba la aportación es bastante, por decirlo suavemente, bastante menor, que es que actualmente no existe prácticamente una aportación, algún barrio que coloca una cosita, pero poca cosa se aporta por parte de la iniciativa privada. Sí, la verdad es que sí, que no hay esa colaboración público-privada que vemos en otros sitios, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos, nos hemos pasado bastantes minutos de la hora, como cada día les digo, y sigan avanzando, bajen al kiosco, compren un periódico, entren en internet, vean la radio y vean la televisión sobre todo. Te veo el martes que viene, que será otra vez casi un lunes, el martes día 2 de noviembre. Hasta entonces, Juan. Aquí estaremos. Gracias por tu visita y a ustedes les veo mañana. Como siempre, gracias por su atención.